Vamos a la palabra del Señor. 2 Corintios 2:14. El tema de esta mañana: requisitos para triunfar. Requisitos para triunfar. Si ustedes leen en la versión 60 de este 2 Corintios 2:14, si no me equivoco, en el título dice triunfantes en Cristo. ¿Verdad que sí? Triunfantes en Cristo. Entonces, los requisitos para triunfar. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Bueno, hermanos, traigo algunos requisitos para triunfar. El primer requisito para triunfar es Cristo. ¿Verdad? Ahí no hay para dónde perderse. El requisito número 1 para ser triunfantes es Cristo. Tener a Cristo de nuestro lado en el corazón. ¿Cierto? Triunfar. ¿Qué es triunfar, hermanos? Independientemente de nuestra condición, situación, problemas, tristezas, enfermedades, siempre estamos triunfando si con nosotros está Cristo. ¿Verdad? Ese es el primer amén emocional de esta mañana. Que podemos tener condiciones difíciles, problemas, incertidumbres, pero si estamos en Cristo, hermanos, triunfamos. Este canto de bueno es Dios siempre fiel. Dice la parte número 3. No puedo entender sus planes para mí, pero miren esto, que mi dueño eres tú, y por la fe veo claramente que... Tremendo, ¿verdad? Hermanos, si la vida tiene momentos difíciles, situaciones que se van complicando, hermanos, la edad nos va avanzando, los problemas, los achaques van llegando. Pero hermanos amados, Pablo decía, el hombre de carne, no carnal, sino de carne y hueso, se va deteriorando, ¿cierto? Se va terminando. Sin embargo, el hombre interno, hermanos, el espíritu se va fortaleciendo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, el primer requisito para triunfar es estar en Cristo. Y fíjense que Pablo comienza en esta porción, dice, mas a Dios gracias. Y por esto, hermanos, comenzamos dando gracias a Dios. Debemos entender, hermanos, como dice la palabra, que debemos dar gracias a Dios ¿cuándo? En todo. En todo. ¿Cuántos están atravesando algún momento difícil aquí? Y si no levantan la mano, pues lo estamos pasando muchos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí, hermanos. Gracias, Señor. ¿Cuántos le dieron gracias a Dios porque los despidieron de un trabajo? Porque no los ascendieron. Yo siempre exagero en esto, ¿eh? ¿Cuántos hicieron un culto y acción de gracias porque los despidieron del trabajo? ¿Cuántos hicieron? No. Pero hermanos, debemos siempre estar agradecidos con el Señor. Ok, número 1, Cristo. Número 2, dice la palabra, olor de su conocimiento. Dice la palabra, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es una metáfora, hermanos. Pablo está usando una analogía y comparando el olor. En este caso, hermanos, cuando la palabra dice olor de su conocimiento, quiere decir, hermanos, que el olor que nosotros tenemos es el ejemplo
el reflejo y la evidencia de tener una comunión con Dios. Nadie que tiene una comunión auténtica con Dios pasa inadvertido. Nadie, absolutamente nadie. La comunión con Dios, hermanos, es maravillosa porque nos da cosas que no merecemos. Primero, nos tiene misericordia y no nos da lo que merecemos. Segundo, nos da su gracia y nos da lo que no merecemos. Por eso es que usted, cuando llega a algún lugar, lo tratan bien. Mi mamá me decía, no es por tu linda cara. Claro, mi mamá no entendía que lo que hay en nuestra vida es gracia de Dios. ¿Sí? La gracia, tienen una gracia de Dios, ¿verdad? Por eso, hermanos, es que en cualquier lugar, quizá usted está esperando algo y alguien llega para ayudarle. Quizás usted está haciendo fila en algún lado y alguien llega para preguntarle qué necesita. Usted quizás está comiendo en un restaurante y no se da cuenta y de pronto llega el mesero y le dice su cuenta está pagada. ¿Alguien la pagó? ¿A cuánto les pasó alguna vez? Pasa, hermanos. Usted está de pie en algún lugar, hermanos, todo eso es la gracia de Dios. Quien tiene una comunión con el Señor no puede ser igual. Ahora bien, fíjense bien en esto. Dice la palabra, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor ¿de qué? De su conocimiento. Hermanos, lo que tenemos en nosotros es por Él. Es de Él. Por eso dice Romanos, ¿no es cierto? Porque de Él y para Él son todas las cosas. De Él y para Él. Sus estrategias, su inteligencia, hermanos, nuestras astucias, nuestros talentos, dones, todo viene de Él, es para Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, lo obtenemos cuando estamos en comunión con Él a través del conocimiento y la práctica. Siempre lo voy a decir. No basta con conocer la palabra. No basta. No basta con poderse el Salmo 91 de memoria. No basta. No basta con conocer de teología. No basta con conocer de hermenéutica, de exégesis. No basta. No es suficiente el conocimiento de la palabra. Es necesaria la vivencia de la palabra en nuestras vidas. Juan 14, 23. Respondiendo Jesús, le dijo, el que me ama, hermanos, qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor nos sube la barra, nos sube el estándar, nos saca de un conformismo. O sea, te dice, mira, el que me ama, o yo diría ahí, el que dice que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermanos queridos, la barra es más alta de lo que se puede predicar en un evangelio populista. Es más alta. Jesús dijo, el que me ama, ¿cómo sé que amo a Dios? Cuando guardo, vivo, conozco su palabra. Esas son las preguntas, hermanos, que solamente tienen respuesta en la Escritura. La gente anda buscando saber, y yo amo a Dios, ¿cómo es que lo amo? ¿Cómo sé que amo a Dios? Y esto a mí el Señor, perdonen la falta de modestia, pero yo lo entendí, hermanos, cuando empecé a leer la palabra. Esto yo lo entendí en el carro, nunca lo olvidaré. Yo le dije, Señor, tanto que dicen por ahí, amar al Señor, ¿y cómo yo sé que te amo? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo estar seguro que te amo? Porque amar al Señor, hermano, no es decirle, te amo más que a mi vida. Eso es poesía. Eso puede ser una repetición. Cristo, yo te amo. Eso son cantos y muy lindos y muy necesarios.
Pero el punto realmente es saber cómo amo al Señor. Y ahí Jesús se lo dice a esta persona. Le dice, bueno, el que me ama va a vivir mi palabra, va a creerla, va a atesorarla, va a guardarla. Y entonces cuando eso pasa, mi Padre le amará. Y vendremos a Él, hermanos, dice el Señor, y haremos morada con Él. Hermanos amados, nadie que no ama a Dios tiene a Cristo. Nadie. Y esto ayúdenme, desromantiza el Evangelio. Esta palabra le quita lo romántico al Evangelio. Porque ahora el Evangelio está romantizado, ¿cierto? Oh, Señor, yo te amo y te amo y todos, y el Señor está en tu corazón. No, hermanos. La palabra es contundente. Dice que para que el Señor more en nosotros es necesario amarle y guardar su palabra. ¿Para qué? Para que mi Padre, o sea, Dios, Jehová, le ame y entonces vendremos a Él y haremos morada con Él. Santiago 1:22. Santiago 1:22. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? Pero nunca es necesario, nunca es suficiente. Hay que buscar amarle más. Amarle más, amarle más. ¿Cómo? A más conocimiento de la palabra, más vivir la palabra. 22. Pero sed hacedores de la palabra, dice Santiago, y no tan solamente oidores. Y hermanos, qué tremendo la última frase de ese versículo. ¿Qué dice? Engañándoos a vosotros mismos. Volvemos al punto. Las iglesias están llenas a esta hora, o en las tardes, o en la semana, llenas. ¿Cuánta gente creen ustedes? ¿Qué porcentaje de la gente que se congrega realmente ya no se engaña a ellos mismos, sino que son hacedores de la palabra? ¿Qué porcentaje? Se lo dejo, hermanos, a su consideración, pero piensen nada más. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. No se engañen, no se confundan. Es necesario vivir la palabra. Segunda Timoteo 3:15. Segunda carta a Timoteo 3:15. Le dice Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice? Sabio. ¿Para qué? Para salvación. Wow, hermanos, tremendo. Esto es tremendo, hermanos. Le dice Pablo, mira, tú conoces la palabra. Al conocerla, vivirla, serás sabio. Y para alcanzar la salvación es necesaria la sabiduría, que solamente viene ¿de dónde? De la palabra del Señor. Pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe, que es en Cristo Jesús. Obviamente, pues la salvación vino a través de Cristo, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y el mundo diga lo que quiera, aquí lo dice la palabra claramente. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por eso, hermanos, ningún líder espiritual, pastor, apóstol, como se quiera llamar, puede humillar a la gente. No debe humillar a la gente. Ahora está de moda, ¿cierto? A más rango, ahora son patriarcas, arcángeles, ángeles, según ellos. A más rango, vos me tenés que obedecer más rápido que nunca. Y la palabra dice, como hubiera querido yo leer esto hace 20 años, hermanos. Para Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Recuerden, la palabra perfecto en griego significa madurez, crecimiento en Cristo, no perfección humana. De que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado
para toda buena obra. Qué maravilloso, ¿no? La fe es por, ¿cómo es? No es por obras para que nadie se gloríe, pero dime dónde está tu fe si no están tus obras. Todo va de la mano. Ahí le dice Pablo, preparado para toda buena obra. Hermanos amados, el olor que nosotros podamos tener, usando la metáfora que Pablo usa, ese olor que solamente viene de Cristo para nosotros, nos hace ser triunfantes en Cristo. No se puede triunfar lejos de Cristo y lejos de su palabra y del conocimiento y de la vivencia de la palabra del Señor. Número 3, grato olor también para Dios. Número 1, no podemos triunfar sin Cristo. Número 2, olor de su conocimiento. Número 3, grato olor también para Dios. Es más o menos parecido al punto número 2. Si tenemos el olor de Cristo, hermanos, este mismo olor llega a Dios como una ofrenda de olor fragante. Versículo 15. Porque para Dios somos, ¿qué dice? Grato olor de Cristo. O sea, por mí mismo no puedo. Por mí mismo, hermanos, si nosotros no tuviéramos a Cristo, usando la metáfora del olor, no oleríamos muy bien. Si tenemos esto, si tenemos la gracia, el amor, la presencia, la unción del Señor, es solamente por Cristo en nuestras vidas. En ningún momento hemos hablado de cantar, hermanos, ni música, porque lo hablo como ministro de alabanza. Siempre que pensamos en olor fragante, pensamos en la cantada, ¿verdad? Hoy mi ofrenda de adoración será como olor fragante al Señor. Y la Biblia en ningún lado, al menos no en el Nuevo Testamento, no sé si compararlo con el incienso allá en la época de la ley, pero en nuestro tiempo de la iglesia, en ningún momento Pablo, Juan, Santiago, nadie compara el olor fragante con cantar, en ningún lado. Por ninguna parte, hermanos. Cuando somos de olor fragante para el Señor, es por lo que vivimos, no por lo que cantamos. Qué tremendo. Y está bien, está muy lindo. Olor fragante, está muy lindo. Grato perfume quiero ser, está bien. Pero no podemos ser un grato perfume cuando cantamos y cuando vamos en el tráfico, no ser un grato perfume. No puedo ser un grato perfume cuando toco, cuando canto, cuando estoy en un momento de adoración con música o cuando estoy haciendo fila y cuando la vida me presenta las diferentes situaciones. Fíjense bien lo que dice la palabra. Vamos a ver si con la ayuda del Espíritu Santo, venía un poco nervioso porque esta parte es muy complicada, pero trataré con la ayuda del Señor de poder explicarlo de la mejor manera. Veamos a continuación la única vez que se menciona olor agradable, o una vez más que se menciona olor agradable en el Nuevo Testamento. Filipenses 4:18. Pablo está preso en esta ocasión cuando escribe la carta a los filipenses. Está preso Pablo allí, ¿verdad, Cristian? Está preso allí. Y ya empieza a anunciar su muerte. Y entonces, en el capítulo 4:18, dice Pablo lo siguiente. Escuchen. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Le dice a los filipenses. ¿Qué dice después? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Les cuento más o menos. Epafrodito era un hombre de alto nivel espiritual. No entiendo por qué no hay un libro o una carta de Epafrodito, pero no la hay. El Señor no lo quiso así.
Era un hombre que Pablo lo menciona en repetidas ocasiones, un hombre íntegro, hermanos. Un hombre tan íntegro que lo que le enviaron a Pablo los filipenses, le recogieron una ofrenda, le recogieron víveres, le recogieron muchas cosas y escogieron a este señor Epafrodito para enviárselo a Pablo hasta donde él estaba. Eso no era un trabajo de cualquiera, sobre todo cuando no había ubicación en el teléfono. O sea, yo te digo, aquí hay, llévale a Pablo, equivalente a nuestro tiempo. Le hemos recogido $1,000, llévaselo. ¿A cuántos conocen ustedes a alguien al que no le darían ni 100 pesos, hermanos? Ni $10, ni $1. Bueno, Epafrodito era un hombre tan íntegro que le dan todo lo que le recogen a Pablo, las ofrendas, los víveres, qué sé yo, sábanas, cualquier cosa, porque como Pablo era un ciudadano romano, a donde estaba preso, de alguna manera tenía algún tipo de privilegios. Por eso es que ustedes leen que Pablo a veces está con Lucas, con Marcos, dentro de la cárcel. El condenado, entre comillas, era Pablo, no el médico Lucas, no Marcos, no Eutefra, bueno, cosas así, nombres así extraños. Le permitían que la gente llegara a acompañarlo a la cárcel. Entonces me imagino que tenía una cama un poquito mejor, etcétera, etcétera. Televisor, cable, cualquier cosa, ¿me entienden? Entonces Epafrodito llega y le dice: Pablo, aquí está todo lo que les mandan. Entonces Pablo le agradece a los filipenses y le dice: ya recibí lo que me enviaron de manos de Epafrodito. Esto que ustedes me han enviado, Dios lo ha recibido como una ofrenda. No dice ofrenda, le estoy agregando. Lo que me han enviado es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿A dónde ven la canción ustedes aquí? ¿A dónde ven la música? En ningún lado, hermanos. El olor que nosotros podemos tener para Dios es exclusivamente cuando somos lo más íntegros posibles y dadivosos, generosos, bondadosos para con los demás. Dios no necesita mi dinero. ¿Están conscientes de eso? Dios no necesita mis ofrendas. Dios no necesita mi adoración. ¿O sí? Hermanos, son millones y millones a esta hora cantando: digno es el Cordero, el que fue, el que es y el que será. A Él sea la gloria por los siglos. Y no me refiero a gente en diferentes iglesias. En el cielo. En el cielo hay miles y miles de ángeles, querubines, serafines, que viven, hermanos, dándole gloria al único que la merece. ¿Qué, imagínese, Dios va a necesitar de mi adoración? En lo más mínimo. Ahora bien, bendito sea el Señor, que Él nos escucha cuando le adoramos, hermanos. Qué lindo es. Él escucha la adoración, como decía 33 DC hace muchos años. Decía Banjo, los ángeles no conocen la canción del perdón. Ellos no conocen la canción de la necesidad, el llanto en medio de un problema difícil. Porque los ángeles, hermanos, no tienen ningún problema. Viven allí con el creador de la historia de los siglos de los siglos. Ellos no conocen qué es caer en un pecado, sentirse miserable y ser levantado por el Señor. Ellos no saben de eso. De todos modos, los que cometieron pecado, el Señor se encargó de hacerlos caer del cielo. Esa es historia de otro día. Pero hermanos amados, nuestra adoración tiene más que ver con vida que con música. Bueno, vamos avanzando, hermanos. Dice la palabra que ese olor que nosotros tenemos, en número 4, ese mismo olor incomoda a los de afuera. Versículo 15 en la parte B. Dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo
en los que se salvan, y en los que se pierden, versículo 16, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Tremendo. Ese olor incomodará a los de afuera. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Hermanos, su vida, su integridad en su trabajo molestará a los demás. Enojará a la gente. Enojará a la gente. Su posición clara con temas de aborto, su posición clara y bíblica con temas de ideologías, hermanos, incomodará a la gente. Porque para ellos es locura. Para ellos es locura. ¿Ustedes saben por qué la agenda del 2030 le molesta tanto el tema del aborto? No es que les importe o no les importe la vida o la muerte de un embrión, no. Es porque realizar un aborto cada vez será más y más costoso económicamente. Al mundo, hermanos, a los altos, no sé ni cómo llamarlos, dueños del mundo, no les interesa a la gente, les interesa el dinero. Porque a más dinero, más poder. Y a más poder, hacer y deshacer lo que quieren. Por eso es que yo hasta ahorita todavía a Elon Musk le tengo un poquito de confianza. Por ahora, le tengo un poquito de confianza. Porque a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, porque les cuento que los verdaderos multimillonarios no aparecen en la revista Forbes. Estamos hablando de que esa gente debe quintuplicar las cantidades de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Warren Buffett, de Bill Gates, etc. Estamos hablando de que Elon Musk por ahora son 260,000 millones de dólares. Pero esta gente, hermanos, puede quintuplicar esas cantidades tremendamente de dinero. Y todavía yo creo un poco en este hombre porque a pesar de, todavía está con algunas posiciones, no es cristiano, ni evangélico, ni nada, ni mucho menos. Pero Dios usa a quien quiere. Y este hombre todavía tiene sus posiciones claras en cuanto a ideologías y temas del aborto. Hermanos, por eso es que el mundo nos va a comenzar a tratar de destrozarnos. Porque el olor que tenemos de Cristo incomodará. Fíjense que lo que dice la traducción viviente. Para los que se pierden, el versículo 16, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. Preparados, hermanos, preparados, firmes en Cristo, que solamente podremos prevalecer los que estemos firmes en Cristo con lo que se viene para el mundo. ¿Quiénes están preparados para esta tarea? Número 5, ¿quién es suficiente? ¿Qué tarea, hermanos? Mostrarles a Cristo. Lo contrario de creer es no creer, obviamente, ¿verdad? Pero en la Biblia, perderse, lo contrario de no creer es perderse o condenarse. Juan 3:16, ¿lo conocen? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muchos están perdidos, hermano, y a la iglesia debe predicar el evangelio de la salvación. Seamos evangelistas o no. Por ejemplo, Cristian tiene un potencial evangelístico.
Cuando predica, él tiene mucho, y también conoce mucho de la palabra. También es maestro. Yo anhelo convertirme en un maestro de la palabra, pero de evangelista, hermanos, no tengo nada. Nada. Ya les he contado, ¿no? Me subo a un taxi y el Espíritu Santo empieza a hablarle de mí. Señor, si no tengo nada que decirle. Me cuesta. No hallo ni por dónde empezar. ¿Y qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Qué tal su carro? Bien. Hablarle de mí. Hablarle de mí. No, hermano, hay gente que no se ha sentado. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Usted ya conoce a Cristo? Sin problema, hermanos. Esto es tremendo. Yo no puedo, lo confieso. ¿Y ustedes? ¿Cómo les va? Bueno, eso respóndanselo a ustedes, para ustedes mismos. Hay una frase que dice: no hables, solo predica siempre, no hables, solo habla cuando sea necesario. Pero hermano, yo no creo en esa frase, porque para predicar el evangelio es necesario abrir la boca, hablar. Porque después de que la gente ve que usted es bien portado, después tendrá que ir a decirles: Cristo te ama, y si estás metido en diferentes situaciones, Él tiene una solución para ti. Hay que hablar. Hermano, fíjense bien lo que dice la palabra. Bueno, quiero contarles algo. No hay nada en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que diga que con nuestro testimonio la gente alcanzará la salvación. Es necesario hablar. Es necesario hablar. ¿Están de acuerdo? Sí, hermanos. No hay nada que diga, tú solo pórtate bien y tus compañeros. No, hermanos. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo hizo Jesús cuando volvió del desierto. Comenzó a decirle a la gente, a los inconversos: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en la parte del Sermón del Monte, en la parte de lámparas o de la luz del mundo, cuando dice: vosotros sois la luz del mundo, el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante, o así brille vuestra luz delante de los hombres, para que cuando ellos vean, ¿qué? Vuestras buenas obras, ¿qué van a hacer? Sí, pero no dice que van a creer y que van a ser salvos. No dice eso. Sino que dirán: wow, como Nabucodonosor, que decía: ahora todos vamos a seguir al Dios de Daniel. Ahora vamos a servir al Dios de los amigos de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero hermanos, no dice la palabra que ellos van a llegar a Cristo por nuestra conducta. Es necesario predicar. Pablo, en Hechos 3:17, no fue Pablo, pero dice así: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia fue Pedro, lo habéis hecho, gracias, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que tenía antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, le dice Pedro, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano, la gente está sumergida en problemas terribles. Ahora bien, hay estrategias. Usted no se suba al Uber y le diga: conoce a Cristo, arrepiéntase, pecador. No, así no trabaja esto. Es necesario hablarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mire, ¿y usted qué tal? ¿Usted cree en el Señor? Hermanos, estrategias. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es necesario que se arrepienta y que se convierta. ¿Por qué, hermanos? Porque como no se ha predicado así, Billy Graham lo predicaba así. Ahora lo hemos suavizado. Ahora queremos traer a la gente con música, con luces, con shows, con un evangelio positivo. No, hermanos. Por eso es que la iglesia está llena de convencidos y no de
convertidos. Es necesario que se arrepientan y que se conviertan a Cristo. Segunda Timoteo 4:5. Vamos terminando, hermanos. Esto es para mí y tal vez para algunos de ustedes. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué les parece si vemos un poquito el contexto? Podemos tenerlo ahí, Daniel, 2 Timoteo 4:1. Miren de qué le está hablando Pablo a Timoteo cuando le dice haz obra de evangelista. Ya le voy a sacar yo mi conclusión. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, ¿ok? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿ok? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Les parece familiar, hermanos, lo que estamos pasando? Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, tonteras como Espíritu Santo Madre, Dios Madre y cosas por el estilo. Gracias, el 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hermanos amados, ahora también necesitamos evangelistas para los cristianos. Sí, queridos hermanos, yo soy uno de esos. A mí el Señor me puso para enseñarles la palabra a los que ya conocen, a los que ya llegaron. Ustedes saben lo que a mí me ha costado amistades de gente por decirles la verdad del evangelio, por decirle a la gente te están explotando, te están estafando. Lo que a mí la gente me ha insultado, literal, hermanos. Sos un desgraciado vos, ya se te olvidó cómo saliste de allá, sos un doble moral, sos un podrido, deja de hablar en contra de los hombres de Dios. Lo que me ha costado, las veces que yo he querido renunciar y no hablar más la verdad, porque he perdido amigos, contactos, me han cerrado las puertas por decirle a la gente que los están estafando. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumplan su ministerio, hermanos. Hagan obra de evangelista. Sufran las aflicciones, las afrentas. Bienaventurados sois, dijo Jesús, cuando por mi nombre os vituperen y os persigan. Claro, hermanos, este no es un evangelio popular. Este no es un evangelio light, ni populista, ni nada por el estilo. Pero yo sé, hermanos, que los que estamos aquí, aunque seamos pocos y los que faltan, cumpliremos versículos como este. Nos cueste lo que nos cueste, seguiremos firmes creyendo que incluso hay libertad para los que están sometidos bajo regímenes eclesiásticos. A la gente, hermanos, que llega a dejar su dinero, y ahí lo dice Pablo, hermanos, al final de 2 Corintios 2. Pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios. Para que lo tengamos un poquito más claro, la traducción viviente, Daniel, el versículo 17 dice, ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios ¿con qué? Con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo, hermanos, que Dios nos observa. Con un evangelio genuino, hermanos, honesto, que nos enseña a morir y a negarnos a nosotros mismos
en vez de todo lo contrario. Dios nos observa. Conclusiones, hermanos, triunfantes en Cristo, 2 Timoteo 4:6. Esta es la mejor conclusión con la que puedo cerrar este mensaje. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada, hermanos, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos queridos, ese será nuestro gozo eterno. Pueden hacer lo que quieran, pueden decirnos lo que quieran, pero no nos vamos a salir, hermanos, de lo que la palabra del Señor nos enseña. Triunfantes en Cristo. Primero, tener a Cristo, vivir su palabra y estar dispuestos, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor.